para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Esta es la segunda parte, Jesús en Josué, en ese libro que es el primer libro del grupo de libros históricos. Ahí comienzan esos primeros 12 libros de historia en la Biblia con Josué, termina con el libro de Esther. Así que podemos decir que a Jesús lo encontramos desde el Génesis al Apocalipsis. Ya estuvimos viendo a Jesús en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y ahora entramos al segundo grupo de libros históricos en el libro de Josué. Vamos a ver a Cristo, hermanas y hermanos, en este maravilloso libro, y yo quiero hablar acerca de este atributo maravilloso de la divinidad de Jesús, la omnipresencia de Jesús en el libro de Josué. Así como Jesús, como el mismo Dios, estuvo con Josué todos los días de su vida, también está con nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11 del capítulo 1 del libro de Josué. Cuando lo encuentre, dígame amén. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Josué 1, capítulo 1, versículo 1 al 11. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Padre, gracias, eterno soberano, a ti la honra y la gloria, Señor, por el privilegio que nos has dado este día de abrir las Sagradas Escrituras. Bendice, Dios, a tu pueblo. Concédele paz a los hebreos dentro de los muros de Jerusalén. Trae sanidad, Dios, a los enfermos. Trae libertad a los cautivos, consuelo a los afligidos. Y ayúdanos, Dios, trae salvación a los condenados y fortalece nuestra fe. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La omnipresencia de Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, amigas y amigos, según la Biblia, la omnipresencia de nuestro Dios
Es uno de los atributos incomunicables. Eso quiere decir que solo nuestro Dios, el Dios verdadero, el eterno, el santo Dios, provee y tiene este atributo. Jesús, al igual que el Padre Celestial, manifestó una y otra vez cuando estuvo en la tierra y aún con lo que prometió, ha dejado establecido que Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y eso para nosotros, hermanas y hermanos, es de gran consuelo. La omnipresencia de nuestro Dios. Pero en este caso, hoy lo vamos a ver, la omnipresencia de Jesús, aplicándolo a nosotros. Allí en el libro de Josué, nosotros vemos la promesa de Dios de que iba a estar con Josué. Y Jesús, hermanas y hermanos, se apareció como un príncipe de guerra. En el capítulo 5 de Josué, versículos 13 y 14, Josué estaba a punto de entrar a la tierra cuando él estaba como preocupado y aparece este príncipe. Y Josué le preguntó, ¿eres tú de nuestros enemigos o eres de los nuestros? Y él dice, como príncipe yo he venido para ayudarlos, para estar con ustedes. Entonces el Señor ordenó a Josué y le dijo, quítate el calzado porque el lugar donde está tierra santa es. Y dice el texto, póngale atención a esto, hermanas y hermanos, que Josué le adoró. Le adoró. Y cuando usted comprueba ese acto de adoración, los ángeles no aceptan la adoración. Entonces quiere decir que Josué ahí tuvo un encuentro con el mismo Jesús. Sí, el mismo Jesús estuvo ayudando a Josué. Lo decía el pastor Luis Lara, que Josué es un tipo de Jesús. En el libro de Josué, que es un libro histórico, mis hermanos y hermanas, no aparece una profecía así directamente a la persona de Jesús, porque el mismo Josué es el tipo de Cristo. Su nombre, Joshua, significa el que salva a su pueblo. ¿Y qué significa Jesús? Pues Jesús significa el que salva a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21, usted lo puede leer en casa, ahí dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Allá tenemos a Joshua, y aquí tenemos a Jesús en el Nuevo Testamento, que es el mismo Joshua, el que salva a su pueblo de sus pecados. Jesús, hermanas y hermanos, es omnipresente. Él está en todas partes. Él estuvo con Josué. Este hombre, un hombre valiente, se le conoce así como un soldado, un hombre valeroso, un hombre que fue discipulado por Moisés. Este hombre nació en Egipto, nació allá en la esclavitud y pasó los 40 años con el pueblo de Israel en el desierto juntamente con Moisés. Ahí estuvo aprendiendo y no se apartaba de Moisés. Se le llama el siervo de Moisés, el servidor de Moisés. Este hombre, la Biblia lo describe como un hombre de servicio. Ahí lo vemos en Éxodo capítulo 17, versículo 10, y en Éxodo 24, 13, en Éxodo 33, 11, en número 11, 28. Josué se caracteriza por un servidor de Dios. También, en segundo lugar, se ve como un hombre que sirvió como soldado. Lo dice Éxodo 17, del 9 al 13. Sirvió como soldado, fue un soldado en las milicias del pueblo de Israel. Él era el que estaba
peleando las batallas en el desierto, y a Moisés, no sé si usted recuerda que le levantaban las manos. Él y Josué y Caleb estaban ahí con aquellos otros hombres que se unieron a defender al pueblo de Israel. Pero ahí estaba Dios. Dice que cuando las manos de Moisés las bajaban, entonces dice que los enemigos prevalecían, pero luego si mantenían las manos de aquel hombre levantadas, entonces el pueblo de Israel avanzaba. Pues ahí estaba peleando, hermanas y hermanos, Josué, las batallas de Dios, claro, Dios usándolo como un instrumento. En tercer lugar, fue un explorador. Números capítulo 13, versículo 14, o capítulo 13 y capítulo 14 de Números, usted puede ver que él es parte de aquellos 2 espías que mandó Moisés a observar y a examinar aquella tierra que iban a conquistar en la época de Josué. En cuarto lugar, tenemos a un hombre que suplica, que clama, que ora, que pide por Moisés, y pide a Moisés que Dios obre a favor del pueblo. Entonces este hombre es un hombre que le rogaba a Dios, que estaba ahí atento a la necesidad del pueblo. Eso lo vemos en Números 27, del 15 al 17. Y también este era un hombre que conoció la soberanía de Dios, descansó en la soberanía de Dios cuando todos estaban negando y diciendo: no, ese pueblo parecen que son gigantes y esa tierra se traga a la gente, a los que llegan ahí. Josué y Caleb dijeron: si Dios ha entregado, eso será como un piece of cake en inglés, será como pan para nosotros. Esa fue la postura de Josué al él confiar en la soberanía de Dios. Él estaba sereno y él dijo: es cierto, ellos tienen un gran ejército, tienen una gran muralla, ahí está el muro de Jericó, pero nosotros tenemos al soberano Dios, al gobernador absoluto de todo. ¿Por qué nos vamos a achicopalar, como dicen nuestros hermanos mexicanos? ¿Por qué nos vamos a deprimir? Vamos por ellos. Este era Josué. Ese era el perfil que tenía este hombre. Entonces él creía y confiaba en la soberanía de Dios. Lo podemos ver en Números 27, 18. También tenía el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios. Número 27, 18 y Deuteronomio 34, 9 habla de que tenía un espíritu diferente. Eso quiere decir que estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía y estaba en este hombre. Y eso es la presencia de Dios. Número 7, Moisés lo separó para hacer esta misión que más tarde está cumpliendo él en este libro de Josué. Y en número 8, este hombre tenía carencia de egoísmo al seguir de manera total al Señor. Número 32, 2. Este hombre no se limitó. Entrega total, como lo estaba explicando el pastor Luis acerca de la gratitud y el servicio. Josué fue uno de esos hombres, hermanas y hermanos, y cuando usted lo aplica a la persona de Jesús, usted va a encontrar lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, que el Hijo del Hombre, dice Marcos 10, 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Usted ve entonces, dice usted: caramba, ahí está Josué sirviendo, no le importó morir, sacrificó su vida, envejeció. Probablemente los eruditos nos dicen que este hombre, cuando asumió el cargo, tenía unos 90 años de edad, estaba maduro ya. Y usted sabe que la conquista de Canaán duró 7 años, fue poco tiempo. Pero este hombre hizo su labor, él cumplió su propósito, cumplió lo que Dios le llamó a hacer. Y eso es maravilloso, porque nos motiva a nosotros cómo Dios usó en el Antiguo Testamento a Josué, y de la misma manera, hermanas y hermanos, como
Fue Jesús obrando en Josué, haciendo todo lo que le agrada a Dios. De la misma manera Jesús está en nosotros. Ya lo vamos a comprobar cómo Jesús estuvo con Pablo, con Pedro en los momentos cruciales, en los momentos críticos, difíciles. Cómo Pedro y Pablo dicen, pero Jesús estuvo ahí a mi lado, pero el Señor no me abandonó. Cuando los seres humanos me abandonaron, Cristo no se apartó de mí. Lo vemos en el libro de los Hechos una y otra vez. El libro de Josué, un libro histórico que probablemente se escribió allá por el 1405 años al 1345 años antes de Cristo, nos habla de esta maravillosa historia de los hechos de nuestro Dios, porque Dios, así como en el libro de los Hechos, nosotros tenemos los hechos del Espíritu Santo. En el libro de Josué tenemos también las obras de nuestro Padre Celestial. El carácter de Dios en el libro de Josué, nosotros nos encontramos con el Dios Santo en el capítulo 24, versículo 19. Nos encontramos con el Dios celoso en el capítulo 24, versículo 19. Nos encontramos con Dios que cumple sus promesas en Josué 22, 4 y 23, 14. Nos encontramos con el Dios que lo provee todo en Josué 7, 14 y 21, 45. Y nos encontramos con el Dios que es ira en el capítulo 10, versículo 25, capítulo 23, versículo 16. Ahí está, hermanas y hermanos, Jesús, el omnipresente Dios, obrando en la vida de Josué. Miremos el texto que leímos y miremos aquí las promesas. Al igual que en el Nuevo Testamento, las vamos a unir y vamos a ver nosotros cómo se une, cómo se enlaza este libro histórico con la historia de Jesús y cómo también las promesas a Josué son nuestras propias promesas y cómo el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de Josué también es el cumplimiento de la palabra de Dios, de las promesas de Jesús en nuestro día a día. Dice el texto de Josué 1. Aconteció, dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Ve aquí, hermanas y hermanos, unos pequeños detalles, pero importantes. Desde un principio nos dice que ya el maestro de Josué no está. Ahí dice que ya murió Josué, que ya no está ese pastor que estuvo durante esos 40 años, murió. Era como una nueva era, un momento nuevo, pero ya estaba preparado otro hombre, ya estaba el sucesor que había sido preparado. Aquí tenemos un principio, hermana, que no podemos abandonar. Todos necesitamos un mentor, todos los seres humanos necesitamos un mentor. Es una necesidad. La necesitamos hombres que nos ayuden, que nos orienten, que nos modelen. Y Moisés modeló. Dice la Biblia que el mismo Dios lo elogió, que no hubo un hombre tan manso como el siervo Moisés. Un hombre sumiso, un hombre que le consultaba todo a Dios, un hombre que batalló, un hombre que luchó contra todas aquellas cosas de aquel pueblo que se estaba lamentando, pero aquel hombre estuvo ahí intercediendo y ayudando, de tal manera que hubo un momento que el pueblo falló y él le dijo al Señor: Señor, no los elimines, si quieres quítame a mí del libro histórico, si es útil eliminarme a mí, elimíname, bórrame de ese libro, pero déjalos a ellos. Ese era el Moisés. ¿Se acuerda usted cuando Josué estaba con Moisés recibiendo los mandamientos? Y Josué estaba escuchando y llega donde Moisés y le dice: mi señor, allá se oye un clamor, el pueblo está llorando. No, Josué, le dijo Moisés, no es de lloro, es de alegría, es de fiesta. Y Moisés bajó, usted sabe lo que estaba pasando en el capítulo 32 de Éxodo. Pues ahí estaba Josué viendo todo eso que estaba aconteciendo. Pero ahora llega el turno para él, hermanas y hermanos.
Y dice, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué testimonio de Dios? Qué hermoso es escuchar. Imagínese el Señor diciéndole a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, mi siervo, mi esclavo ha muerto. Ahora tú, todo lo que aprendiste de él, y yo le dije a él, porque Dios le ordenó a Moisés que lo apartara. Le dijo, apártame a Josué y dedícamelo, porque él va a ser el que va a llevar a este pueblo, él va a repartir la tierra. Porque Moisés, al igual que Aarón y María, colapsaron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida que fluye leche y miel, se quedaron, murieron en el desierto, pero mientras Moisés estuvo vivo, estuvo instruyendo a este hombre, y ahora ya no está Moisés, ahora es el turno de Josué, pero el Señor honra a Moisés delante de Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, aquí y ahora, tiempo presente, no mañana, no pasado, no, sino hoy. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Fíjense, hermanas y hermanos, no es una sugerencia, es una orden. No le dice Dios, intenta pasar el Jordán, no le dice, pasa el Jordán, hazlo. Aquí vemos la omnipresencia del Señor, porque Dios le está dando una misión imposible humanamente. No había un ejército que pudiera enfrentarse a ese montón de pueblos que estaban ahí en Canaán. Eran feroces, eran expertos, tenían una gran muralla. Ahora un río, el Jordán, está ahí al frente que limita que el pueblo pueda pasar. Y el Señor le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy hoy a los hijos de Israel. Promesa. Ya nosotros hemos leído el resto del capítulo y todos los libros, y todos los capítulos que siguen hasta el final del libro. Nosotros sabemos que todo se cumplió. Josué terminó su misión, repartió la tierra, y ahí estaba el pastor Luis Ernesto Lara explicándonos de esa su postura, de su firmeza. Él recibió esa palabra, la obedeció y Dios obró en él, porque no fue Josué. Cualquiera de nosotros nos quedaríamos viendo a Josué y olvidarnos que por encima de Josué está el más grande, que se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y aquí está lo que Dios había prometido. Yo os he entregado, está en el pasado, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Maravilloso texto y promesa. Es para que Josué se levantara y dijera, lo vamos a hacer. Y viene otra promesa más, versículo, aquí viene la omnipresencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire esto lo que dice, hermano, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, esta es la omnipresencia de Dios y esta es la omnipresencia del mismo Jesús, las mismas promesas que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Si usted va conmigo al Nuevo Testamento, solamente vamos a hacer como un paréntesis aquí, nos vamos a detener en el versículo 5 y luego vamos a continuar de Josué 1 y leemos Mateo 18:20. Mire esto, mis queridos hermanos y hermanas, lo que dice Jesús, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto que nosotros miramos en Mateo 18:20 ha sido malinterpretado porque muchas personas, hasta un himno se hizo, un himno pues fuera de contexto, ¿no? Porque donde estemos 2 o 3 en su nombre, allí estará Él.
Cualquier persona podría pensar que se necesitan 2 o 3 para que el Señor se manifieste o Dios esté ahí. Este texto no está hablando de eso. El texto está hablando acerca de la omnipresencia de Cristo, que Él está en todo lugar y que en todo momento, ahí está hablando acerca de cómo poder ayudar al hermano que ha caído en pecado, en la disciplina, corregir el pecado. Y Él dice, bueno, primero ve tú solo, exhórtalo, dile, ¿verdad?, que aquello es pecado, y si él no te oyere, busca un testigo. Y luego después busca otros 2. Pero en todo ese proceso, ahí está Jesús en medio de todo eso. Entonces, Él es omnipresente. La omnipresencia de nuestro Dios, esta palabra que viene del latín omnipresent, viene de onis, que es igual a todo, más prasen, presente, y se refiere, hermanas y hermanos, al estado de estar presente en todo lugar a la vez, de una forma plena. Nuestro Dios, nuestro Jesús, está aquí en Boston con nosotros, está aquí dentro de este templo, está afuera, está en Florida, está en El Salvador, está en Honduras, está en Guatemala, está en Europa, en España. Él está en este mismo momento en todo lugar y a la misma vez está a la diestra del Padre en su trono. Y eso, hermanas y hermanos, la omnipresencia de nuestro amado Señor Jesucristo, para nosotros es un gran consuelo. Para nosotros es una gran bendición porque no estamos solos. Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar solos, yo estaré con ustedes y voy a poner dentro de ustedes el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Juan 16, 13, y cuando Él venga, Él los va a guiar a toda verdad y Él tomará de lo mío y les dejará saber a ustedes. Y lo tenemos dentro de nosotros, el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creemos? La omnipresencia de Jesús es un terror para el incrédulo, porque no se puede esconder, no puede ocultar su pecado. Le tiene miedo, tiembla. Por eso es que usted ve cuando Adán pecó, Adán andaba escondiéndose detrás de los arbustos. Y Dios habló en el huerto del Edén, ¿dónde estás tú? Y él dijo, es que tuve miedo. Nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Y el Señor dijo, han comido, han desobedecido. ¿Lo sabía Dios? Claro, el omnipresente Dios. Adán pecó ante los ojos del eterno Dios. Dice la carta a los Hebreos que nosotros estamos, dice, desnudos, al descubierto, delante de nuestro Dios. No nos podemos esconder. El salmista lo dijo en el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia, de tu espíritu? Si yo subo allá arriba, por encima de los cielos, allí estás tú. Y si a lo profundo de la tierra, ahí me alcanza. Y si en las tinieblas busco huir, ahí me alcanza, porque las tinieblas son igual que la luz para ti. No hay nada, no hay lugar donde el hombre pueda esconderse. Esa es la omnipresencia de nuestro Dios. La omnipresencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso, hermanas y hermanos, porque cuando estamos enfermos, que quizás usted ni tan siquiera sus parientes pueden visitarle en el hospital, pero si usted es cristiano, usted puede consolarse. Usted dice, aquí está Él a mi lado, y lo puede sentir. Lo puede sentir cuando nuestro cuerpo no responde, cuando no tenemos aliento de nada. Él está omnipresente. Y otra cosa, Él nos entiende porque Él se humanizó, Él se hizo hombre 100%, y por eso la carta a los Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que padeció, que fue tentado en todo, pasó situaciones difíciles, fue rechazado, fue perseguido y posteriormente fue condenado, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó, hermanas y hermanos, y Él venció la crueldad del hombre y la mujer en esta tierra. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él apaciguó la ira del Padre, Él apartó la ira que nos merecemos nosotros, y Él resucitó y está a la diestra del Padre. Hoy lo celebramos y Él está con nosotros como poderoso gigante.
Ahora entiende usted por qué Josué fue imparable. No era porque tenía superdotes, sino porque Jesús estaba con él. Jesús estaba peleando con Josué. Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie. Oh, qué hermoso este texto, hermanas y hermanos. Usted podría decir, ¿será que ese texto es solamente para Josué? No, es para usted también. Es para mí. Si usted lo cree, es la misma promesa que Jesús hizo en Mateo 28, 20. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Pablo en Romanos 8 dice, si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, Romanos 8, 32, 31, sino que, dice, lo sacrificó, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que nosotros necesitamos? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y aquí viene nuestra responsabilidad, como en nuestra santificación, que el Espíritu Santo nos está santificando, pero viene nuestra responsabilidad también de nosotros obedecer y descansar. Y luego le dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí viene la armadura para Josué, lo que Jesús usó, la palabra, para poder vencer en todo tiempo. Le dice el Señor en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ve, primero comienza, dice, de tu boca, es decir, cuando hables, habla de la ley. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios tiene gran poder. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de nuestro Dios es espíritu, da vida. Por eso cuando la hablamos, nosotros, los demonios y las depresiones, todo eso se cae. Cualquier cosa que quiera estorbar, la palabra de Dios es imparable. Entonces el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Esa palabra que se le dio ahí a Josué es el mismo Jesús que se hizo carne. El Señor le dice que medite, que no se aparte, que guarde, que lo obedezca, que entonces Él va a ser exitoso, va a tener éxito. Si sigue el mandato de Moisés. Versículo 9, mira que te mando. Ahora le dice, mira que te mando yo. Ya lo vimos nosotros en el versículo 1 que dice que Jehová habló a Josué. No es una filosofía, no es una teoría humana, esta es palabra de Dios, una orden de Dios, al igual que la gran comisión que se nos ha dado a nosotros, que Jesús dice, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y todo aquel que creyere y fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, será salvo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. Promesas. Esa es nuestra orden que nosotros debemos de obedecer, y como lo hizo Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hablaba el pastor Luis acerca del servicio a nuestro Dios, del compromiso que debemos de tener los cristianos por gratitud. Pero ¿cuántos cristianos, hermanas y hermanos, no quieren estar comprometidos? No quieren responsabilidad. Podemos hacer una aplicación directa, personal. ¿Por qué usted no sirve? ¿Por qué usted no sirve y los otros hermanos sirven? Cuando usted ha recibido la misma salvación.
el mismo sacrificio que Cristo hizo, cuando usted tiene el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué no sirve? Bueno, usted la puede contestar, usted puede decir, porque no tengo tiempo. Podría ser, digamos, una salida fácil. Ahora, el eterno Dios lo sabe que usted no tiene tiempo. Claro, usted le podría mentir a Él. ¿Será que usted no tiene tiempo para servirle? Tiempo hay de sobra. El problema es los ídolos, la idolatría en nosotros, que es un estorbo, nuestro pecado, que estará ahí. Este hombre, Josué, nos enseña ese modelo y nos lleva al modelo supremo que nadie lo puede superar, que es Jesús. Jesús, hermanas y hermanos, es el modelo perfecto para todos, para toda persona, tanto para el académico, para el que no es académico, para el hombre que es inteligente, terrenal, que tiene habilidades, como aquel que no tiene ninguna habilidad. Jesús es la pieza importante para cada hombre para que pueda servir. Ahora, siempre podemos preguntarnos nosotros, bueno, Él es omnipresente, Él está en nos, se entrona en nosotros. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Simplemente para que no vayamos al infierno? ¿O hay algo más que eso? Bueno, en primer lugar nos salvó, hermanas y hermanos, para su gloria. Nos crió para su gloria. En Adán nosotros nos desconectamos y nos esclavizamos al pecado y nos convertimos nosotros en propiedad de Satanás. Pero se pagó un alto precio. Jesús nos redimió, pagó la deuda, nos liberó. Así como Dios por medio de Moisés sacó al pueblo de Egipto de esa esclavitud, Jesús allí mismo también, ese cordero que fue sacrificado y la sangre que se puso en los dinteles y en los postes de las puertas, estaba representando al cordero que quita el pecado del mundo, al cordero pascual. Así que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto por medio de Jesús y fue guiado por Jesús por el desierto, en aquella columna de fuego, en aquellas nubes, en aquella agua que dice que salía de una roca, y el agua y la roca era Jesús, dice la carta a los Corintios. Entonces Jesús estuvo presente en todo ese proceso, sí, como en la creación. Él es el creador de todo, Él es el omnipresente Dios. Estuvo cuando fue creado Adán y Eva y todas las especies, y luego estuvo también cuando Dios comenzó a salvar a los hombres, cuando dio la profecía, estuvo en Éxodo, estuvo en Levítico, en Números, en Deuteronomio, y ahora está Jesús presente en el libro de Josué, conquistando. Aquí Josué estaba peleando contra pueblos feroces, y ahora nosotros estamos peleando contra el pecado, contra malos hábitos que acechan, contra las enfermedades que van a querer hacernos retroceder, que van a querer hacernos a nosotros que nos olvidemos, que nos deprimamos, que renunciemos a este llamado glorioso que Cristo ha hecho. Yo sé, hermanas y hermanos, que no es fácil servir al Señor quebrantado de salud. No es fácil servir al Señor cuando su cuerpo usted siente que no tiene fuerzas, que no tiene aliento, que no tiene energía. Y se siente usted como en el aire. Dice usted, caramba, qué raro es esto. O cuando está en una camilla, en un hospital, que está todo entubado. O cuando somos perseguidos o estamos en bancarrota material, o tenemos problemas con la familia, cuando el matrimonio está en crisis, cuando no se puede orar porque hay ofensas. Es duro, pero nosotros tenemos que levantarnos como Josué y pelear. Levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús, levántate y imita a Cristo. Tenemos un gran ejemplo que es Jesús, que fue rechazado, que Él venció el pecado. Él ha vencido, Él ha triunfado, y Él vivió para agradar al Padre, y Él está con nosotros. Versículo 10 de Josué 1, y Josué mandó a los oficiales del pueblo. Eso quiere decir que creyó, sí, creyó totalmente con todo su corazón, y da la orden: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Esa debe de ser, hermanas y hermanos,
nuestra respuesta este día. Lo hemos aprendido, gratitud y servicio, en este libro maravilloso de Josué, y vimos los 3 aspectos que el pastor Luis compartía en la primera parte, y ahora estamos viendo el mismo Dios en nosotros, para que no haya excusa, para que digamos, es que yo no puedo. ¿Acaso Jesús no lo va a poder hacer dentro de usted? Descansemos en Jesús, vengamos a Él. El apóstol Pablo nos muestra, hermanas y hermanos, de cómo Él se valió de la omnipresencia de Cristo. Mire este texto, y aquí vamos a aterrizar, Hechos 18:9. Mire este texto para que usted vea la omnipresencia de Jesús en toda la historia, desde Génesis al Apocalipsis. Ya lo vimos en Josué, y quizás voy a leer, antes de leer Hechos, voy a leer Josué 5:13. Mire lo que dice Josué, para que mire la presencia de Jesús en este libro histórico. Josué 5:13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Mira esto, hermanos. Se parece a lo que le pasó a Pedro en el libro de Lucas 5:8, que Pedro, cuando vio la pesca milagrosa, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y lo adoró. La misma postura miramos nosotros, pero aquí ahora en el Antiguo Testamento, en un libro histórico. Y esta es la presencia de Jesús, que estaba allí, como quien dice: no estás solo, Josué. Yo sé que te tiemblan las piernas porque te sientes impotente, pero yo estoy contigo. La promesa es real. Ahora la puedes ver, esta visión, y vio a este príncipe de guerra con una espada desenvainada. Le fortaleció un momento preciso. Versículo 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo, su misión. Ahora venga el Nuevo Testamento. Miremos lo que dice Jesús en Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, y ayudándoles, dice aquí, y ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Marcos 16:20 dice que el Señor les estaba ayudando en proclamar el evangelio. No era fácil, no es fácil, hermanas, ir a predicar el evangelio allá afuera. Tanto rechazo que hay. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo Pablo en visión de noche. Mire esto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y ve lo que encontramos aquí en Hechos 18:10. Lo mismo que encontramos en Josué 1:5 y 6 y 7. Porque yo estoy contigo. Aquí está hablando Jesús a Pablo. Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Soberanía. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Omnipresencia de Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Segunda de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Yo leía esto y yo decía: bendito mi Dios. Así como estuviste con Pablo en la cárcel, en los momentos que fue apedreado, azotado, cuando lo mordió la serpiente, e inclusive también cuando le cortaron la cabeza, cuando lo decapitaron, allí estuvo Jesús fortaleciéndolo. Segunda de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para, oiga hermano esto, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará
para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mismo que estuvo con Pablo, mis queridos hermanos y hermanas, está con nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Solo descansemos en Él. Y cuando se sienta que ya no puede, usted clame al cielo y diga: Señor, ya no puedo. Y si usted quiere servirle, esfuérzase y sea valiente. Viene un nuevo año, sacúdase ese polvo de esa comodidad, de esa pereza, y dígale: Señor, todo enfermo, te serviré, Señor, si tú me echas la mano. Yo seré testigo, te serviré. Colócame donde quieres, que vaya a barrer la iglesia, que vaya a ayudar a los hermanos a limpiar los inodoros, que vaya, Señor, a dar tratados, que yo vaya y me esté ahí en las puertas recibiendo a los hermanos con una sonrisa, aunque sea en una silla. Señor, ayúdame. El Señor le va a ayudar y Él estará a su lado, porque toda la honra y toda la gloria será para Él. Amén. Animémonos, no nos conformemos a este siglo que está dañado, dice Romanos 2, sino que nos despojemos y nos renovemos con el poder de la palabra de nuestro Dios. La omnipresencia de Jesús. Estuvo con Josué, peleando todas las batallas de Josué, y Josué terminó su carrera. Y si Jesús lo llevó a la tierra prometida, Josué, estamos seguros que Jesús, que está en nosotros peleando nuestras batallas, nos llevará a la ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén, donde estaremos con cuerpo glorificado, donde estaremos con Él para siempre, donde no nos vamos a enfermar, donde no nos vamos a cansar, donde estaremos, hermanas y hermanos, alabándole por la eternidad. ¿Lo creemos? Él lo hará, y todo lo hará para su propia gloria. A Cristo sea la honra y la gloria. Padre, gracias, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.